Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio en el que damos micro y altavoz a otros maestros, buscadores, personas con una historia que contar o algo interesante que aportar. En el día de hoy tengo el placer de contar con Pablo Malo Ocejo, psiquiatra experto en psicología evolucionista, autor de diversas publicaciones científicas y escritor del libro del que hoy venimos a hablar, Los peligros de la moralidad. Para hablar de moral y de por qué esto supone una amenaza para las sociedades del siglo XXI, le he invitado hoy al podcast. Pablo Malo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por tenerme aquí en tu podcast, en tu show. Bueno, Pablo, tengo que empezar preguntándote por algo que no sé si calificar de coincidencia, casualidad, sincronía, y es que te apellides Malo y acabes investigando sobre el tema de la psicología moral. Así que cuéntanos, preséntate, dinos quién eres y cómo llegas a interesarte por este tema. Bueno, sí, yo me llamo Pablo Malo, soy psiquiatra y trabajo en Bilbao, en un centro de salud mental. Y bueno, sí es un apellido muy curioso porque yo cuando era pequeño siempre quedaba el nombre en algún sitio. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo Malo. ¿Cómo? Siempre tenía que decir malo, lo contrario de bueno. Ah, y cuando decía Pablo Malo, te decían, bueno, pero serás bueno, ¿no? Siempre ha estado ese tema de lo bueno y lo malo por ahí detrás. Bueno, no creo que mi apellido tenga en principio mucho que ver con eso. Yo creo que lo que más tiene que ver con mi preocupación por la moral es el tema de vivir en el País Vasco y tengo ya una cierta edad, lo cuento al inicio del libro, ¿no? De haber sido testigo, pues, de los asesinatos de ETA y de toda aquella violencia, y de cómo yo observaba que gente del entorno Abertzale que apoyaba o que a, a esta organización terrorista, pues no lo podía entender con el típico esquema de buenos y malos. Es decir, bueno, hay gente buena que hace cosas buenas y hay gente mala que hace cosas malas. Yo algunos de ellos los conocía o tenía trato con ellos y eran gente con principios morales, con valores, gente que les decía a sus hijos, oye, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Gente con una conciencia ecológica, de cuidar las cosas, de ir al monte, de preocuparse por la naturaleza, es decir, no era gente malvada o malos, y sin embargo, pues cuando ETA cometía algún asesinato o lo que sea, pues digamos un poquito que miraban para otro lado o, en fin, de alguna manera un poquito lo justificaban, ¿no? Y entonces no me encajaba a mí que gente buena pudiera de alguna manera apoyar o estar de acuerdo con cosas malas, ¿no? Entonces ahí no me encajaba. Y la explicación normal de que estos son unos tal, unos casos, psicópatas, unos malvados, no me valía, ¿no? Quiero decir que algo no me encajaba. Y por ahí empezó un poquito mi inquietud a intentar entender cómo gente buena podía justificar o hacer cosas malas, ¿no? Y entonces un amigo mío, que es psiquiatra también, Juan Medrano, me pasó un libro que se llama Becoming Evil, convirtiéndote en el mal o convertirse en el mal. El subtítulo es cómo la gente normal comete genocidio, ¿eh? Y bueno, ahí empecé a leer y, y una de las cosas que me encontré fue lo que se llama el universal antropológico de ellos-nosotros. Es decir, que el ser humano divide el mundo en ellos y nosotros. Esto es algo, o sea, que nos sale así, o sea, viene de fábrica, ¿no? Se llama universal antropológico. Y empecé a ver ahí cosas que tenían que ver con evolución y ahí empecé a meterme en el tema de la evolución para entender la moral. Pero, por ejemplo, ese libro y habla de muchas cosas ahí, pero de ese tema de ellos nosotros, que
lo trato luego ahora en el libro este de los peligros de la moralidad, esa capacidad humana de dividir el mundo en ellos y nosotros es muy importante para el tema moral, porque si te fijas, cuando aplicamos las normas morales, no las aplicamos igual a todo el mundo. Es decir, las normas morales llegan hasta los límites de tu grupo, ¿eh? Es decir, ha habido un dato muy curioso ahora, ya sabes que Twitter tiene una política, Twitter o Facebook también, de no, de no permitir delitos de odio, amenazas de muerte o cosas así contra nadie, ¿no? Y sin embargo, cuando empezó la guerra de Ucrania, pues dijeron claramente que iban a permitir las amenazas contra Putin y contra los soldados rusos, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Quiero decir que cuando nuestras normas morales dicen no matarás, no es no matarás punto, no matarás punto pelota, se acabó, no matarás a nadie, es no matarás a los de tu grupo, a los que pertenecen a nosotros, a los que se llama el endogrupo. Pero a los del exogrupo, a esos no solo es que los puedas matar, es que si los matas eres un héroe. Entonces quiero decir que es muy importante que es un poquito lo que pasaba con el terrorismo de ETA y tal, ¿no? Es decir, bueno, ya es que esos otros son los malos, son los que están oprimiendo a Euskal Herria, entonces, ¿me entiendes? Ahí ya se había hecho una división moral, ya no esos otros contra los que actuaba ETA o con los que actúan grupos terroristas o islamistas, lo que sea, esos ya no pertenecen a nuestra comunidad moral, ¿me entiendes? Ya están fuera. Y entonces a esos les podemos tratar ya de otra manera o les podemos castigar porque encima son malos, han atacado contra nosotros, nos están oprimiendo, nos están haciendo lo que sea. Y entonces, como ellos son los malos y yo tengo la superioridad moral y yo tengo el bien, yo sé lo que es el bien y yo soy el bueno, ahora voy a contra ellos y los castigo y los machaco y puedo ser realmente muy cruel. Por eso es el peligro de la moralidad, es decir, la moral es peligrosa cuando tú te crees en posesión de la verdad, de esa superioridad, y eso ya te legitima y te autoriza para, para, para arrasar y para hacer las barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia, pues los genocidios, los holocaustos, los gulags, el terrorismo del que estamos hablando, es decir, todas esas violencias es lo que se llama violencia moralista. Y, y a lo largo de la historia es patético, pero se ha matado a más gente, o sea, gente buena que creía que estaba haciendo el bien, ha matado a más gente que delincuentes o robando o asesinos. Es decir, tú sumas, pues no sé, simplemente te vas al siglo XX y sumas todos los genocidios del Holocausto, del Gulag, o sea, los millones que mató Stalin y tal, y bueno, Stalin y los socialistas o los comunistas pues querían un mundo mejor, querían la utopía, querían el hombre nuevo. Y bueno, pues si hay que romper unos huevos para hacer una tortilla, pues se rompen, ¿no? Y este es el peligro de la moralidad, que cuando tú te crees en posesión de la verdad, el fin justifica los medios, justifica todo, y ahí a lo largo de la historia hemos desbarrado mucho, ha habido muchas barbaridades, y el libro es una llamada a eso, es decir, ten cuidado. A lo largo de la historia la gente se ha equivocado cuando pensaba que tenía razón y se creían los mejores del mundo y tal. Cuando tú te crees bueno y vayas a atacar a otros, sea en Twitter, sea en una discusión, o sea, reflexiona, párate a pensar y decir, mira, mucha gente se ha equivocado a lo largo de la historia. ¿Me puede pasar a mí también? Y que hagas una reflexión, ¿no? Un poquito si al final de leer el libro, pues el lector se queda un poquito con esa idea de decir, oye, cuidado, ¿no? Es decir, la moral es, no sé, es radiactiva, tiene, como digo en el libro, una cara buena y una cara mala, es como una moneda con dos caras, ¿no? Como una espada con doble filo. Y no puedes tener una cosa sin la otra, es decir, las dos van unidas, no podemos prescindir de la moral, porque la moral nos hace ser altruistas, nos hace colaborar en el grupo, nos hace pues, que tengamos derechos humanos, los derechos de la mujer, de los gays, todo lo que hemos ido avanzando en cantidad de cosas es porque somos morales. Y entonces cuando yo digo los peligros de la moralidad, algunos en Twitter me decían, estás loco, lo que es peligroso es la inmoralidad, ¿no? ¿Cómo va a ser peligrosa la moralidad? La moralidad es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace buenos. Y dice, sí, sí, pero claro, los animales tampoco tienen holocaustos, no tienen gulas, no tienen terrorismo. ¿Me entiendes? Quiero decir que hay un lado malo en la moral. Y ese es un poquito, yo creo, el mensaje básico del libro.
Sí, decías, una llamada a la reflexión, a no creernos en posesión de la verdad absoluta, a no caer en la superioridad moral. Y yo creo que el eje del libro, al menos así lo he percibido yo, es un poco esa dicotomía, ¿no? De que la moralidad es un arma de doble filo, de que por una parte, claro que es necesaria porque vivimos en sociedad y necesitamos unas reglas, unos códigos compartidos, pero por otro lado tiene ese lado oscuro que se manifiesta como en diferentes ámbitos que iremos desgranando a lo largo de la entrevista, si te parece bien, Pablo. Sí, mira, Y a propósito de esto, la mayoría de autores, yo enfoco la moral desde el punto de vista de la evolución, ¿no? Y la mayoría de autores evolucionistas que están estudiando esto y han hecho progresar en este tema, ven la moralidad como un instrumento para la cooperación. Entonces, esa es la parte buena, que es un instrumento para la cooperación, pero date cuenta que siempre cooperamos contra alguien. Es decir, cooperamos en nuestro grupo contra el otro grupo. Esa es la parte mala de la moral. Es decir, la parte que mira al endogrupo, al grupo interno, es la buena. Pero la parte de la moral que mira al grupo externo es la mala. Tú estás en Microsoft y dentro de Microsoft se coopera, pero ¿para qué? Para competir con Apple, para competir con Google, ¿me entiendes? Y nosotros hemos vivido en sociedades cazadores-recolectores, el 90 y tantos % de nuestra historia como ser humano, como Homo sapiens, y hemos vivido en grupos, en competición con otros grupos. Entonces, la moral ha sido, como estabas comentando, pues es necesario que tengamos unos códigos, unas normas para entendernos, pero dentro del grupo y hacia adentro del grupo es buena, pero hacia afuera del grupo es donde ahí empezamos con el nosotros, ellos, con el pelearnos, con unos contra otros, con la polarización, con el que yo soy mejor que tú y con las barbaridades esas que comentaba antes, ¿eh? Perdona un poquito el inciso, sí. sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que al final estamos de acuerdo, nunca mejor dicho, que no hay un consenso universal sobre lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto. Bueno, yo creo que más o menos todos nos movemos en torno a unas bases de que, bueno, que hay que respetar la vida de los demás, hay que respetar la propiedad privada, pero luego entramos en otras cuestiones como la inmigración, el aborto, las identidades de género. Claro, aquí ya no es tan evidente, ¿no? Y el problema, imagino, es que si tú, por ejemplo, eres antitaurino y quieres la prohibición de los toros, no te vas a limitar solo a no ir tú a los toros, sino que vas a intentar que los demás no vayan tampoco, ¿no? Y desde aquí ya nos podemos empezar a hacer una idea de la problemática que supone todo esto. Sí, sí. Eh, en el capítulo tercero, que es donde hablo un poco de la psicología de las convicciones morales, de las creencias morales, las creencias morales son muy diferentes a otro tipo de creencias. Tienen estas connotaciones que tú estabas diciendo ahora, por ejemplo. Las creencias morales son universales, en el sentido, eh, bueno, con el matiz que antes decíamos que no las aplicas al exogrupo, pero dentro del endogrupo, es decir, son universales. No es que yo, por ejemplo, si no quiero comer carne o no quiero ir a los toros, pues no voy a los toros, pero el que quiera que vaya, o si yo no quiero matar, pues yo no mato, pero el que quiera que mate, ¿no? Quiero decir que si yo creo que no hay que matar o no hay que comer carne, claro, quiero que los demás tampoco lo hagan. Es decir, nuestras convicciones morales, date cuenta del problema, no solo se aplican a nosotros, es que las aplicas a los demás. Tú, tus convicciones morales, se las vas a imponer o vas a intentar que las cumplan los demás. Que si a mí no me gusta la minifalda o no me gusta el aborto o no me gusta no sé qué, no es que yo no lo pueda, es que los demás tampoco pueden hacerlo. Fíjate el potencial de conflicto que tenemos aquí. Por otra parte, las condiciones morales se ven como objetivas, ¿me entiendes? Quiero decir, si tú estás, por ejemplo, en contra del aborto y el aborto te parece un asesinato, es que para ti es como que dos y dos igual son cuatro. Es que ahí no me puedes decir, bueno, ¿por qué estás en contra? Pues porque es una persona, porque no puedes matar a una persona, porque, ¿me entiendes? Quiero decir, es algo tan evidente para ti que no tiene discusión. Entonces, de ahí que las convicciones morales no dejen mucho hueco a la tolerancia. Son muy, cuando algo se convierte en moral, lleva implicada una carga de intolerancia, de que esto tiene que ser así por narices y de que el fin justifica los medios, que es lo que te comentaba antes. Uno de los estudios que me ha hecho mucha gracia cuando he escrito el libro era una investigación que hacían
preguntando a la gente, ¿eh? No era un estudio muy de fondo, era simplemente una encuesta, pero preguntaban a la gente a ver si ellos creían que Dios podía cambiar las convicciones morales, las normas morales. Es decir, si una cosa que consideras, por ejemplo, que es mala, a ver si Dios te decía, pues imagínate, pues no sé, matar o torturar. Si Dios te dice, no, no, torturar está bien, si Dios podía cambiar eso, hacer que algo que fuera malo, que fuera bueno. Y la gente decía que no, que ni Dios podía cambiar las normas morales. ¿Me entiendes? Es decir, las vivimos como algo tan absoluto que fíjate, Dios puede hacer el Big Bang, el universo, a nivel físico puede hacer milagros, puede hacer lo que quiera. Pero si torturar niños está mal, no puede hacer Dios que torturar niños esté bien. Entonces, date cuenta que si ni siquiera Dios puede hacerte cambiar una convicción moral que tú tengas, ¿cómo te la va a hacer cambiar el del partido político rival o el contrario en cualquiera de estos temas que tú ahora mismo acabas de mencionar, sean los toros, sea identidad sexual, sea lo que sea? Es decir, en cuanto algo se lleva al terreno de la moral, al terreno de bueno o malo, ahí ya no hay posibilidad de compromiso, de diálogo, de entendimiento, de ceder. Son temas en los que no se puede ceder, son temas que son absolutamente dogmáticos y- y históricamente se ha creído siempre que era Dios el que nos daba esas normas morales, o sea, como algo mandado por Dios. Hoy en día no somos creyentes, la religión está en declive, pero seguimos viviendo la moral como esa especie de imposición divina, ¿no? De algo superior a nosotros, que está por encima de nosotros y que nos obliga a todos, ¿no? Sí, yo creo que aquí tienen mucho peso las creencias, ¿no? Es como primero van las creencias, luego las justificaciones. De hecho, se ha visto y a quién no le ha pasado, ¿no? Que muchas veces en un tema de debate a lo mejor te sacan un estudio que prueba algo en contra de lo que tú dices, ¿no? Y te resistes, ¿no? Incluso pones en duda ese estudio o lo que sea, porque para ti es más fuerte tu convicción moral y lo que tú creías de base que después la información que pueda rescatar. Sí, sí, en temas morales no, los datos no sirven, no hacen cambiar a la gente de opinión, ¿eh? Y eso hay estudios que se les ha dado pues, diferentes temas, sean el aborto, sean políticos, sea tal, la misma información a un bando y al otro, y al final cada bando seguía más reforzado en sus presupuestos anteriores, en los supuestos que tenía antes de empezar el debate, que después del debate. O sea, normalmente cuando un tema es, si algo no es moral, pues te pueden dar datos y decir, pues yo pensaba, no sé, que el río Amazonas tenía 4.000 kilómetros y tiene 6.000, no sé, y tal. Bueno, pues corriges y en eso cambias. Pero en cuestiones morales es muy, por eso es muy difícil la conversación, el hablar, que pues, igual al final sí podemos intentar decir algo que es muy difícil, a ver qué podemos hacer para solucionar los problemas de la moralidad o que por dónde podemos salir, pero es que es muy, muy, muy difícil, es una fuerza, es algo bestial, porque otra cosa que tienen las convicciones morales es que se viven de una manera muy emocional. O sea, no es algo intelectual o de la cabeza, sino que si tú ves a alguien que está haciendo algo de lo que tú consideras malo, es que hay un sentimiento que se llama indignación moral. O sea, se te revuelven las tripas y te ves obligado a actuar. O sea, es algo que fomenta mucho el activismo, ¿no? y la motivación para actuar, para hacer cosas. O sea, es muy emocional, ¿eh? Los contenidos morales hacen que todos los temas sean muy emocionales. Entonces ahí ya la razón no puede templar gaitas. Cuando las emociones están implicadas, la razón no puede ahí poner orden, ¿me entiendes? Es muy difícil. Sí, esto encaja mucho con esa premisa, ¿no? Que decías de que las mayores barbaries a lo largo de la historia, a diferencia de lo que podamos creer, de que ha sido gente movida por el odio o la venganza, o que eran malos o que tenían alguna psicopatía, en general han sido personas, pues como tú, como yo, movidas pues por un activismo, puede ser, por unas ideas, por unas convicciones, ¿no?
y eso, claro, plantea un problema serio. Sí, eso es lo que asusta. Eso es un poquito lo que asusta, que a mí me asustaba, ¿eh? Cuando yo estaba haciendo esta búsqueda un poco por este tema, era también de decir, oye, yo puedo ser así, yo puedo ser un fanático. ¿Puedo yo ser un fanático que un día va a decir, tenemos que matar a estos? ¿Me entiendes? Es decir, es una... Y hay una frase de Solzhenitsyn que está por ahí en el libro, no te la puedo decir exactamente, pero la idea es un poquito es eso, que él viene a decir, es una frase que se repite mucho y es maravillosa, ¿no? Que viene a decir que ojalá el mundo fuera tan sencillo como que hay gente buena en un sitio haciendo cosas buenas y gente mala en otro haciendo cosas malas, pero él dice la raya del bien y el mal pasa por el medio de nuestros corazones, es decir, somos nosotros los que tenemos esa dicotomía, esa posibilidad o esa proclividad en un momento dado a, si otra gente ha hecho esas barbaridades, yo igual creo, puedo creer en un momento dado ¿no? Que mis ideas son las mejores y que tengo que defenderlas y pues un fanático como lo han sido estas personas que hemos comentado antes, ¿no? Entonces ahí también hay una pregunta pues un poquito personal, ¿no? De búsqueda personal y decir, como libro, es decir, como la gente normal, cualquiera de nosotros, a ver, no son psicópatas porque lo que te decía antes, no sé, en la Unión Soviética se mataron millones de personas, pues yo qué sé, 20 por lo menos, más en China, ni sé, en los nazis, no sé, en Ruanda, pues no sé, 800.000 o cuántos fueron. Ahí se vio implicada una gran parte de la población. Los psicópatas son un 1% de la población, ¿no? Puede ser que todos los que estuvieron a machetazos matando a los de los Tutsis contra los Hutus y tal, que todos sean psicópatas o sean malvados. Es decir, era gente que, como en Yugoslavia, es decir, si eran vecinos, eran amigos, era gente que había estado conviviendo y de repente viene la cuestión que sea y de repente pues rupturas en familias, entre amigos. Bueno, aquí la guerra civil también en su momento, ¿no? Ajustes de cuentas y matas al vecino, matas incluso a familiar y gente que antes se había llevado bien y dices, yo puedo hacer ese viraje, yo en un momento dado puedo convertirme, ¿eh? En un monstruo de estos que hace estas cosas. Entonces, eso es un poquito lo que dice Solzhenitsyn, que sí, que todos tenemos esa proclividad, esa propensión ahí, que en un momento dado, como nos toquen esas convicciones morales o esas creencias que para nosotros son irrenunciables, probablemente cualquiera de nosotros en un momento dado podría hacer algún tipo de barbaridad, ¿eh? Entonces esto es realmente tremendo, ¿eh? Sí, Pablo, como psiquiatra que eres, no puedo por menos preguntarte porque por el tema de la sombra, ¿no? Que yo creo que está ahí en todos los seres humanos. Te he leído hablar de la triada oscura, narcisismo, psicopatía, maquiavelismo. Y claro, yo me pregunto, en por ejemplo, cuando saltan a los medios de comunicación algún homicida, ¿no? Que ha cometido alguna barbaridad, no sé hasta qué punto hay como perfiles psicológicos más propensos a cometer ciertos crímenes o ciertas atrocidades. Porque claro, esto incendia mucho en las redes sociales, ¿no? La gente enseguida es propensa a pensar que lo han hecho pues por odio, ¿no? Por venganza, cuando a lo mejor hay otro tipo de motivación. Entonces, no sé hasta qué punto hay una relación entre que se cometan este tipo de barbaridades con alguna problemática a nivel psicológico. Sí, mira, te comento un poquito, a ver. Mira, una forma de... Son varias cosas, espero que no se me vaya a la cabeza Te voy a hablar de algunos diagnósticos de la psicopatía y luego me recuerdas de los asesinos en masa, ¿eh? Que hay otro tipo de patologías más paranoides o psicóticas. Eh, pero yendo, por ejemplo, los psicópatas es el 1% de la población y normalmente actúan de manera individual. O sea, yo considero la moral un poco como una app, una aplicación que nos pone en el polo frontal para que los intereses egoístas y individuales se sometan al interés del grupo, del bien común, ¿eh? Entonces, nosotros, la gente normal, tenemos esa aplicación que es la moralidad
que nos hace que nos sometamos al bien común. El psicópata no tiene esa aplicación, no le viene de fábrica, entonces él que necesita dinero, pues el primero que pasa le pega un navajazo y se lo quita. O que le gusta el reloj que está en la tienda, pues rompe el cristal y coge el reloj. Es decir, no tiene esos frenos que, digamos, un poco la moral es un poco un freno que está en el polo frontal para que frenes el egoísmo y te sometas al bien común, porque es lo que decías tú antes, si somos animales sociales y si animales sociales como nosotros no tienen unas normas, nos habríamos extinguido. Es decir, no puedes matar al que te cae mal, no puedes tener sexo con el que quieras, es decir, tiene que haber unas normas. Entonces, los psicópatas, todo eso se lo saltan, pero el psicópata, a fin de cuentas, pues bueno, va a robar, va a matar, es una violencia individual. Porcentualmente, lo que te decía antes, es mínima comparada con los genocidios o con otro tipo de... Y es una violencia egoísta, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero si vas, por ejemplo, a los asesinos en masa, y me refiero con esto al típico de Estados Unidos que le han echado del colegio o de una universidad o ha tenido un problema y luego vuelve allí con rifles y se carga a 15, a 20 o a lo que sea. Eh, Ese tipo de personas mm, se discute mucho si realmente son trastornos mentales, si no. Hace poco he visto un estudio que el 85% de ellos tenía algún diagnóstico psiquiátrico. Eso tampoco quiere decir mucho porque que te adjudiquen un diagnóstico psiquiátrico a veces es relativamente fácil. Pero sí, yo realmente creo que muchos de ellos son lo que se llama, o nosotros los psiquiatras llamaríamos, son estados presicóticos. No es gente que esté ya. Psicótico es que estás fuera de la realidad, ¿eh? Que no ves la realidad, que crees que te persiguen o que vienen marcianos o cualquier cosa. Pero hay un tipo de paciente que no está claramente psicótico, pero que sí tiene un fondo paranoide, una actitud paranoide de que la gente está en contra de él, de que la gente le perjudica. Y voy a saber, la esquizofrenia, la paranoia empieza pues hacia entre los 18 o 25 años, sobre todo en los chicos. Si te fijas, la mayoría de asesinos en masa son chicos jóvenes y cuando van por lo que leo yo en la prensa, pues cuando van a investigar un poco cómo eran y tal, pues es gente aislada, es gente sin contacto social, metida en su mundo, con unas ideas determinadas, pero muchas veces si lo que ha hecho lo ha hecho por yo qué sé, por una idea contra los emigrantes o por algo racista, no sé qué, se dice que es por supremacismo blanco o por ideas de extrema derecha o incluso algunos atentados islamistas también que han sido de francotiradores, vamos a decir, de personas individuales. Esa gente es, para mí, creo, y muchos de ellos está claro, son enfermos mentales. Es decir, es muy diferente que tu implicación en una causa cree vínculo social, es decir, que tú formes parte de una organización. Hay terroristas musulmanes que pertenecen a una organización, se forman, les dan clases, les enseñan como tal, pues se comunican entre ellos, tienen amigos, eso sí es un terrorista con unas ideas políticas determinadas o los que sean, ¿no? Pero luego hay personas individuales que no han contactado con nadie, que lo han hecho ellos solos, que tal. Normalmente esa gente son pacientes mentales y que explotan en ese momento, tienen un trasfondo de que les han perjudicado y van al colegio, van a la universidad o van a ese sitio a ejercer justicia. Vuelvo a lo de antes, es una violencia moralista. Ellos de alguna manera se sienten que han sido agraviados, humillados, perjudicados, que no se ha hecho justicia con ellos y van a hacer justicia. O sea que de alguna manera es una violencia con un trasfondo moral también. No es como el psicópata, fíjate que va a robar un reloj que te decía o dinero porque lo quiere. No. El objetivo no es egoísta, individual, es de que se haga justicia. Entonces, bueno, pues es violencia moralista, pero lógicamente, pues bueno, una persona sola pues ha matado a 15, a 20, este de Noruega o no sé dónde mató a 65, es decir, una persona sola normalmente pues no hace masacres tremendas. Bueno, ya son bastante tremendas, pero no de millones de personas, ¿no? El problema de la violencia moralista es cuando es un grupo contra otro grupo. La violencia moralista en grupo es la que es terrible, terrible, porque ya hablamos de millones de personas. Y sobre todo cuando está el aparato del Estado detrás y ejércitos o policías o organizaciones y tenemos pues las barbaridades que hemos comentado antes, ¿no? Es decir,
La violencia moralista individual, pues es alguien que se siente, bueno, son grados. El terrorismo, como decía antes, también es una violencia moralista. Fíjate, los terroristas, pues aquí ETA o lo que sea, se sienten oprimidos o los que sean. La mayoría de ellos, ¿no? Igual todos no, pero la mayoría de ellos también creen que están enmendando un mal, o sea, o haciendo justicia. Es decir, ellos se sienten, pues eso, humillados, atacados, oprimidos, y no les dan ninguna alternativa, entonces no les queda otra alternativa que la violencia, según ellos, ¿eh? Vuelvo a decir, no apruebo ni terrorismo, ni bulas, ni nada, simplemente estoy intentando entenderlo desde la cabeza o desde la mentalidad de la persona que está haciendo esto. Ellos creen que es algo que tienen que hacer, que está justificado hacer. Y bueno, fíjate que aquí en el País Vasco ha habido sacerdotes que han un poco apoyado todo esto y que todavía hoy en día cuando vuelven la gente les recibe, les hacen los onguietorriak estos, etcétera. Es decir, que la gente cree que eso estaba bien hecho y que había que hacerlo. Entonces, es una violencia, vuelvo a decir, moralista. Entonces, dentro de los diagnósticos psiquiátricos, eh, bueno, la violencia más así es la del psicópata, que es una violencia egoísta, pero bueno, es lo que digo, pues es porcentualmente limitada, y la de las personas un poco paranoides que en un momento dado explotan con esas ideas de que les han perjudicado, de que les han humillado, de que han sido maltratados, y entonces van y se toman la justicia por su mano, ¿eh? Y entonces es ahí donde tenemos el problema, ¿no? Eso es, sí, te lo preguntaba porque es muy común cuando saltan a la palestra, pues episodios como el del Chicle, Marta del Castillo, etcétera, pues como de medidas se pone de primeras a hacer la pena revisable, ¿no? Que puedan estar más tiempo en prisión. Y claro, yo me pregunto, no sé hasta qué punto frenaría a una persona el no hacer esto por el hecho de conocer que le van a caer más años. O sea, no sé hasta qué punto puede ser No, una buena medida o no. esos que mencionas son claramente psicópatas, creo yo, funcionan por ese egoísmo, pues, quiere sexo, coge sexo, quiere dinero, coge dinero. Y una característica que tienen los psicópatas es que no responden al castigo. Es una característica del psicópata. Entonces, el saber que no, bueno, he leído bastante sobre psicópatas, pero me viene a la cabeza un caso ahora que leí en su momento, que era un hombre que tiene una discusión con su pareja, no sé si mujer o pareja, y la mata y le caen 15 años. Al de 15 años sale, vuelve a tener una discusión con su pareja y la vuelve a matar a la siguiente. Quiero decir, no ha aprendido nada, no, y que la haya metido en la cárcel, no dice, uy, que si la mato voy a ir a la cárcel. No, quiero decir, no, los psicópatas, quiero decir, es un mundo aparte, y entonces no les va a afectar eso. Mi opinión con a ver, hablo de los psicópatas graves, sí que creo que no tienen, que sepamos hoy por hoy, solución, no tienen, voy a cerrar un poquito por aquí que está mi perrita por ahí. Se cae ahora, sí puedes. Y entonces, hablando de esto, de las penas y tal, ¿no? Quiero decir, eh, yo no creo que tenemos free will, o sea, libre albedrío. Creo que el psicópata no puede evitar ser como es y hacer lo que hace. O sea, en ese sentido, creo que no es libre de elegir el poder haber hecho otra cosa. Pero sí que creo que como es un peligro social, digamos, hay que meterle en un sitio y tenerlo en cuarentena y tenerlo para que no sea un peligro social y para que no pueda hacer más daño a la sociedad, ¿eh? Entonces, mi postura un poquito, hablo de psicópatas graves, que también hay otro tipo de sociópatas o delincuentes que son más por ambientes sociales y por otras cosas, que ahí sí hay rehabilitación, etcétera. Tenemos que diferenciar bien de quién estamos hablando, pero el que es psicópata, psicópata de verdad, que sepamos por ahora no hay una solución, y lo mejor creo que puede hacer la sociedad es protegerse, ¿no? Para que no le haga más daño, ¿no? Este tipo de personas, ¿no? O sea que por decirlo de alguna manera y entre comillas, ¿no? Deberíamos preocuparnos menos por estos episodios que quizás son un 1, 2, 3% de los casos que ocurren y más por ese peligro a lo mejor de moralizar, pues por ejemplo un tema como la política, ¿no? Esa división entre ellos, nosotros, de la que tú hablabas, esa polarización que se ve constantemente en la televisión, ¿no? Nos hemos dividido un poco entre o eres de derechas o eres de izquierdas, o eres machista o eres feminazi, o quieres proteger el planeta o lo destruyes. Es como que
Es, hoy en día parece que tomar visiones un poco de grises es como ser un veleta, ¿no? Es como que tienes que apostar o al blanco o al negro, no hay un término medio. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es lo que tú dices. Estamos convirtiendo todo en problemas morales, ¿eh? De bueno y de malo, y de negro y de blanco. Y esto yo creo que es muy, muy grave porque, bueno, en el libro ya sabes que uno de los problemas que le veo a la moralidad es el problema que supone para la democracia. Lo que tú estabas diciendo ahora, y lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en todas partes. Es decir, eh, la democracia se basa, creo yo, pues mi idea que he tenido siempre, que se basa en un sistema donde hay gente razonable que tiene diferentes posturas sobre las cosas y se discute, se vota y el que gana, pues adelante y luego en las siguientes elecciones vuelves a plantear tus planteamientos y a discutirlos y a ir evolucionando las cosas. Pero ya no tenemos esa visión. Yo creo que ¿quién piensa ahora que hay gente razonable que no está de acuerdo contigo o que piensa de otra manera diferente a ti? Yo creo que hoy en día nadie. Pues bueno, si fuera razonable pensar de una manera diferente a la mía, pues yo pensaría de esa manera, ¿no? Quiero decir, pero la política se ha basado en eso, en que tú tenías amigos y gente que era de otro partido o de otra forma de pensar. Hoy en día eso ya ha desaparecido. O sea, en Estados Unidos es que no quieres que tu hijo o tu hija se case con alguien del otro partido. La gente se está yendo físicamente a vivir a otros sitios, a barrios o a ciudades que son demócratas o que son republicanas para no verse. O sea, porque ya es que la visión del mundo, los valores de un bando y del otro, vamos a decir derecha e izquierda, son ya tan distintos y es que es imposible el diálogo, ¿no? Ya es que vas a llegar a acuerdos, compromisos y a ceder uno y otro. Es que ya no se puede ni hablar. O sea, el momento en que desaparecen todos esos grises que tú decías y es blanco y negro y el otro automáticamente ya es Hitler, nazi, como tú decías, o feminazi, o machista, o machirulo, o sea, el epíteto de nazi ya se ha desvirtuado tanto, o el de machista, que cualquiera es transfobo, es machista, es un nazi, es un Hitler, es un demonio. Entonces, claro, con un Hitler, con un demonio, yo no puedo dialogar. Es que no puedo sentarme a la mesa con él, lógicamente, pero claro, es que hoy en día todos son Hitler o para el otro bando, para el otro, para el que sea, ¿no? Con lo cual, el diálogo es imposible y eso es absurdo. Si te paras a pensar, es decir, si solo mis ideas son las válidas, entonces yo no necesito democracia. Me vale con un totalitarismo, o sea, con que mande mi partido, que es el que tiene la verdad, es el que sabe cómo son las cosas, y con un partido único, y ya está, un totalitarismo. Esto es gravísimo, es decir, caemos rápidamente en 1984, es a lo que vamos. Yo creo que vamos a un totalitarismo en plan 1984. Creo que tenemos que hacer algo ya urgentemente porque realmente las sociedades se están fragmentando, se están tribalizando. Estamos haciendo la tribu de derechas y la tribu de izquierdas y ya no hay forma de tender puentes entre un lado y otro. Así se fragmentan los países y no sé, hay quien dice, no quiero exagerar ni dramatizar, que Estados Unidos está al borde de una guerra civil, que tal, que cual, que no lo sé y esperemos que no. Pero sí que hay una polarización y una tensión creciente, yo creo que en todas las sociedades de Occidente, en la nuestra también, en Estados Unidos pues es muy claro, pero está pasando en todas partes y nos cargamos la democracia. Si no entendemos esto, nos cargamos la democracia y creo que, pues, como se suele decir, es el peor sistema excluyendo todos los demás. O sea que igual no es perfecto, pero hasta ahora, por lo que sabemos, los demás sistemas son peores, ¿no? Así que yo creo que tenemos que hacer una reflexión ahí importante y intentar no moralizar los temas, que a ver si luego al final hablamos un poco de esto. Es decir, moralizar, para igual el oyente que no haya leído el libro, entiendo por moralizar el convertir algo que era neutro moralmente, es decir, que no pertenecía al campo de la moral, al campo de lo bueno y lo malo. Moralizar una cosa es meterla dentro del campo de la moral, del campo de lo bueno y lo malo.
Entonces, esto se ha hecho, pues, por ejemplo, con fumar. Fumar antes la gente fumaba, ahora fumar pues es malo, o comer carne, estamos moralizando el comer carne porque hace un daño al planeta, a los animales, las granjas, las condiciones de vida de los animales. Entonces, comer carne ya moralmente se está considerando malo. Antes era algo neutro moralmente, ¿eh? Y también se llama desmoralizar o amoralizar a algo que estaba en el campo de la moral, sacarlo del campo de la moral, ¿eh? Sacarlo de que sea algo bueno o malo y dejarlo en neutro. Esto ha pasado, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, que antiguamente se consideraba algo malo, pecaminoso y malo, y esto se ha ido sacando y lo hemos desmoralizado, y ya es un tema neutro, donde pues, tienen sus derechos, se casan, matrimonio, etcétera, y ya es, no hay esas connotaciones morales, ¿no? Pues con los temas en la política tenemos que intentar desmoralizarlos, no convertirlos en temas morales, porque entonces no hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de negociación, de que partidos de diferente lugar del espectro político puedan hacer compromisos, llegar a acuerdos, y que en el fondo es lo que tienen que hacer porque pues, la gente pensamos de diferentes maneras, nos representan, y es lo que tienen que hacer, solucionarnos los problemas a los ciudadanos, no crearnos más problemas. Están para resolver problemas, y para eso tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Entonces no puedes decir, no, yo tengo la verdad absoluta, contigo no hablo, ni contigo ni contigo, el otro, yo también tengo la verdad, no hablo, y hay una parálisis en la sociedad, no podemos funcionar así, ¿no? Fíjate, te escucho y me es inevitable pensar qué difícil, ¿no? Porque tú dices no moralizar temas que antes no lo eran, y yo pienso, jo, y a la vez estamos en constante evolución, y temas que antes no nos preocupaban, como pues por ejemplo el medio ambiente o el tema de los ultraprocesados, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Ahora se ha visto que sí puede tener repercusiones de alguna manera en nosotros. Entonces, al final, imagino que no sé hasta qué punto, cuál es la fina línea entre no moralizar temas que antes no lo eran, o otros que antes sí lo eran, ahora ya no lo son. Por ejemplo, se me ocurre el tema del COVID, que yo creo que no se ha librado del proceso de moralización. Y mira, leía en tu libro, hemos pasado todos de pensar que el culpable de la pandemia era un virus a considerar que los culpables somos los ciudadanos. La irresponsabilidad de la ciudadanía si no se sigue el protocolo de ventilación, de mascarillas, de lavado de manos. Un poco como en la idea de si esto no se acaba es porque somos irresponsables, malos, porque no estamos cumpliendo, ¿no? Y a la vez, yo no sé hasta qué punto es causa-efecto, ¿no? Es como que la realidad es un poco más compleja que todo eso. Sí, pero fíjate, este es un punto importante, que es que estamos moralizándolo todo. Hay una hipermoralización. Yo digo en el libro, estamos moralizando todos los temas. O sea, los Rolling Stones no pueden tocar Brown Sugar. Terry Gilliam de Monty Python no puede hacer una obra de teatro no sé dónde porque no sé qué. Eh, o sea, es que, o sea, vas a hacer un chiste y dices, mira, era un borracho que iba, oye, el alcoholismo es una enfermedad muy seria, ¿por qué te ríes de los borrachos? Es decir, ¿me entiendes? Es decir, no puedes hacer humor, no puedes hacer arte, no puedes hacer canciones. Tú imagínate las canciones de la movida madrileña. Vamos, las tenemos que tachar todas y quitarlas. Si estuvieran haciendo las canciones ahora, no se podrían hacer, ni La vida de Brian, ni otras películas. Es decir, estamos moralizándolo todo, y es lo que digo, es que, pues eso, andar en bici, el coger un avión, ya está mal moralmente. Pues hay que ir a bici a trabajar, hay que usar patinetes, hay que no sé qué, hay que... Es decir, todo se convierte en algo de bueno o malo, y si no lo haces, eres malo. Y todos los discursos en la sociedad, que esto sí me parece grave, llevan un blindaje moral, se están cubriendo de una capa moral. Y decías el tema COVID, pero es que es así con todo. Miriam, pasa con todo. El tema COVID ya hemos hecho, o sea, es también blanco o negro, es decir, o estás con nosotros con la postura oficial, las vacunas son buenas, las mascarillas, no sé qué, todo lo que ha dicho es la OMS y tal, aunque se ha equivocado en cantidad de cosas, aunque le costó enterarse de que era por aerosoles, aunque muchas cosas lo han hecho mal, no hay que estar aquí. Si te cuestionas o criticas cosas o tal, dices, oye, los pasaportes vacunales, si resulta que los que están vacunados también cogen el bicho y lo pasan y tal, igual no tienen muy sentido. Eres un antivacunas, ¿no? Quiero decir, automáticamente ponemos a la gente en los extremos. No puedes debatir de nada, reflexionar de nada, cuestionarte nada. En cuanto alguien pregunta algo,
zas, ya vas al lado de los antivacunas o al lado... Pero pasa con todo, ¿eh? Decir, decías el cambio climático, es decir, lo mismo, es decir, vale, bien, que hay la mano del hombre es una de las cosas fundamentales del cambio climático que está viendo, tal, sí, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta qué punto? ¿Qué medidas? No vamos a tomar medidas que igual son peores que el problema, porque acuérdate de los biocombustibles famosos, donde cereales y cosas se usaban para hacer combustible en vez de para comer, mil historias, que puede haber un debate, podemos debatir cosas, podemos ver eh, hasta qué punto, ¿no? Matizar algo. No, 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 no. El 99% de los científicos dicen que es así, se acabó el tema. Y si no estás de acuerdo, eres un negacionista de... Ahora todos somos negacionistas de algo, ¿no? Llega el tema de la guerra de Ucrania. Pues lo mismo, hay buenos y malos, tal, y si tú dices, oye, bueno, pero a ver, y no se puede negociar, hacer tal, algo y tal, oh, eres un pro Putin, estás con Putin. Entonces, todos los temas se cierran, porque en el momento que tú los conviertes en morales, ya no se puede debatir nada, discutir nada. O tomas el discurso oficial completo, todo el pack, te llevas todo el pack, en cuanto dices, oye, mira, a mí me parece muy bien esta parte del pack, pero mira, esta igual la cambiaría, ¿no? Por ejemplo, yo soy médico y cuando negaron la inmunidad natural en el tema del COVID, pues ¿qué quieres que te diga? Me ha parecido de quedarme con los ojos a cuadros, de cómo no va a funcionar la inmunidad natural. Me estás diciendo que la inmunidad natural, los años de evolución, todo no vale para nada. No, no, la inmunidad natural no sabemos si va a durar, no. Tiene que ser las vacunas, pero si las vacunas actúan por medio de la inmunidad natural, estimulando la inmunidad natural, ¿me entiendes? Es decir, hay cosas que podías haber discutido, repensado, vamos a hablar. No, 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 no. Es decir, el pack es el pack y te lo comes entero. Y todos los temas, te hemos hablado el COVID, el cambio climático, lo que sea, pero el siguiente tema, que no sé cuál será, pero me da igual, no sé el que será, vendrá también con una carga moral, Miriam, no te va a quedar ninguna duda, vendrá con un bando que es el bueno, el que es lo que hay que hacer, y luego está el de los malos que pensarán lo contrario. Todo nos lo están empaquetando así moralmente. Y esto es una parálisis, esto es imposible, vamos vamos muy mal, ¿eh? Totalmente, sí. Mira, fíjate que te escucho hablar, ¿no? Y también pienso en ese otro peligro de la moralidad que me lleva a las redes sociales, que es donde más candente ahora mismo está, sobre todo en Twitter, ¿no? Que yo creo que se han convertido un poco en tribunales morales, ya como de señalar el más mínimo error, hay burlas, insultos, linchamientos, bueno, que ha acabado con gente suicidándose, como una de sus últimas consecuencias. Entonces, claro, no sé a ti, Pablo, qué reflexión te merece esto y sobre todo, en base a qué nos asumimos como jueces morales. ¿Tiene algo que ver con parecer ante el mundo como más virtuosos o, no sé, tener... no- Totalmente, totalmente. Eh, el ser humano tiene una necesidad que es instintiva, que es básica, de sentir que es bueno moralmente y de sentir que... Y tiene una necesidad también de señalar eso a los demás, ¿eh? En el libro hablo del virtue signaling, que se llama el señalamiento de virtud, del postureo moral, que se suele traducir en castellano, de cómo estamos señalando continuamente nuestra virtud a los demás. Las redes es el lugar donde más se señala virtud, es decir, qué malos son los de ese partido, que estás diciendo, oye, yo soy el bueno, no soy como esos otros y tal, ¿no? Entonces, yo creo que estamos de alguna manera funcionando de una manera religiosa, sin religión, pero seguimos funcionando de una manera religiosa. Me parece que era Wagensberg el que decía que un ser humano, el ser humano individual, un individuo puede funcionar sin religión, pero que una comunidad o un grupo no puede funcionar sin religión. Y es que estamos convirtiendo lo que estábamos hablando de todos los temas en religión. Es decir, seguimos funcionando de una manera religiosa y ahora no es la iglesia, pero es Twitter o son las redes, ¿me entiendes? Es ahí donde se juzga y se dice quién es el bueno, quién es el malo, es la Inquisición de ahora, que antes era pues la iglesia, pues ahora es en Twitter. Y yo creo que estamos funcionando las ideologías. Una ideología en el fondo es un mapa del mundo para que te muevas por él con un componente moral. Las ideologías políticas ahora están funcionando como religiones. Es decir, que el ser de derechas, de izquierda y tal es tu religión. Antes te definías como católico o protestante o anabaptista o lo que fuera y ahora te defines por tu ubicación política. Y por eso decía yo, tenemos que desmoralizar, habría que hacer un poco
con las ideologías y con todos estos temas que estamos moralizando, lo digo en el último capítulo del libro, sé que es muy difícil, pero habría que hacer un poco lo que se hizo con la religión, cuando se sacó la religión de lo público y se dejó para el mundo privado. Después de las guerras de religión en Europa, de 150 años de guerras y de matanzas y de tal, pues la gente al final dijo, mira, a ver, en temas de religión no nos vamos a poner de acuerdo. Yo no te voy a convertir a ti de cuáquero a protestante o de protestante a católico. Ya lo hemos intentado y nos hemos matado millones de muertos aquí en Europa y no ha funcionado. Que cada uno lleva la religión que quiera en su casa y vamos a ver cómo convivimos juntos, vamos a pedirnos unas conductas y unas normas, pero luego cada uno que en su casa piense lo que quiera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver a hacer eso mismo con estas nuevas religiones. Es decir, si un budista y un islamista y un protestante y un católico pueden trabajar juntos en Google o en Microsoft o en Iberdrola, pues ¿por qué no van a poder trabajar juntos o convivir juntos o estar en un colegio juntos o en educación o en cualquier sitio, cualquier institución? Gente que tiene diferentes ideologías. Deberíamos intentar conseguir eso. Es decir, y tú no me intentes a mí, no te metas en mi cabeza y me digas lo que yo tengo que pensar. ¿Me entiendes? Porque estamos viviendo en un mundo donde hay mucho adoctrinamiento, donde intentamos meternos dentro de la cabeza de la gente a decirles lo que tienen que pensar. Tienes que pensar esto concreto. ¿Me entiendes? A diferencia de que hagas esto. Es decir, pues no robes, no mates, no cometas abusos sexuales, no, es decir, hay unas conductas. Si yo trabajo en Iberdrola, yo sé que tengo que hacer unas normas. No puedo pegar a una persona porque sea mujer o porque sea de otra raza, por lo que sea. Es decir, vamos a pedir unas normas de convivencia, pero no te metas en mi cabeza si yo tengo que pensar que la identidad de género es esto o es lo otro, o no sé qué, o por qué tal, o por qué la carne, o por qué patatín. Es decir, no te metas en mi cabeza a qué es lo que tengo que pensar. Vamos a intentar poner unas normas y unas conductas que todos cumplamos, pero vamos a quitar, como quitamos el adoctrinamiento religioso, vamos a quitar estos adoctrinamientos ahora ideológicos y políticos. Tenemos que intentar sacudirnos. Yo creo que le damos actualmente una importancia tremenda a la política. O sea, creo que la política es importantísima para la gente precisamente por eso, porque es como una forma de identificarse, decir, yo soy de izquierdas y no soy como aquellos otros, o yo soy de derechas y no soy como aquellos otros. Es algo que es tan importante para nuestra identidad, porque en la práctica luego el que votes una cosa a otra, tu voto va a cambiar muy poco y tiene muy poca influencia real en las cosas, ¿no? Tu voto o tu ideología política en un momento dado. Pero para ti sí es muy importante el que te identifiques, ¿no? Soy de estos, no soy de los otros y tal, ¿no? Entonces, y entras a Twitter, entras por ahí, todo el mundo está con la política comentando lo otro, y dices, joder, ¿no tiene la gente cosas más importantes en las que pensar y en las que preocuparse de cosas que en el fondo ni nos va ni nos viene? O sea, pero mira lo que ha dicho Ayuso, mira lo que ha dicho el otro, mira lo que ha dicho no sé quién, hay todo un cotilleo político y un cabreo político y un gira político. Creo que está hipertrofiado la importancia que le estamos dando a la política. Entonces yo creo que habría que intentar pues eso, desmoralizar, desideologizar, despolitizar, pero claro, es muy difícil porque no hay alternativas, es lo que decía antes. Necesitamos cosas que nos den sentido y la religión era una de ellas, pero se nos ha quedado por el camino, se nos ha caído y ahora lo que parece que nos está dando mucho sentido, en el sentido de ese, de una identidad, de pensar que estás haciendo un mundo mejor porque eres de los que piensan lo correcto y lo que hay que pensar, eso ahora nos lo da la ideología política, que es la nueva religión. Fíjate, hablabas de despolitizar nuestras vidas, que yo creo que hemos estado hablando de los peligros que plantea la moralidad y ya un poco pues por el tiempo que nos queda, que yo seguiría y seguiría hablando, pero porque es un tema súper interesante, recojo esta última idea que has dado, ¿no? Despolitizar nuestras vidas como una de las medidas o soluciones que también he visto en el libro, ¿no? A estos peligros que plantea la moralidad. Y yo creo que, no sé qué piensas tú, Pablo, pero
se me ocurre también como esa labor hacia los medios de comunicación que al final tienen una gran influencia, ¿no? A las élites, un poco para que se muevan más en el diálogo, que no se levanten hasta que hayan llegado un poco a un consenso, a tomar medidas un poco equitativas que favorezcan un poco a los dos bandos, ¿no? Y qué importante también como interactuar con grupos distintos para darte cuenta de que al final, pues, oye, no son los demás tan demonios o tan extraterrestres como creemos que son, sino que al final son personas como nosotros con motivaciones similares, con preocupaciones parecidas, ¿no? Aparte de estas, no sé qué otras soluciones se te pueden ocurrir a ti. Totalmente, sí. O sea, darte cuenta que las personas de esos otros grupos políticos que detestas, oye, están casados, tienen hijos, quieren un mundo mejor, van a trabajar. Y en el fondo lo que tú dices no son esas personas con cuernos y rabos que te imaginas, ¿no? Pero es muy difícil lo que estábamos comentando, has nombrado las élites y es un tema en el que yo le estoy dando vueltas antes, lo que te decía antes de que los discursos vienen con un blindaje moral y vienen moralizados y los producen las élites. Es decir, quiero decir, los partidos políticos y, y las élites se han dado cuenta de que la moral es un poder más importante que el económico, que el político. Es decir, si tú tienes la superioridad moral, ya nadie te puede decir nada. Y al que te diga algo le dices machista, transfobo y la has crucificado. ¿Me entiendes? Es decir, la moral es algo que te eleva por encima de los demás es decir, y si yo soy el que digo que hay que hacer encierros y tal, y para salvar a la humanidad, y tú me dices que no, tú eres el malo porque quieres que se muera la gente, es decir, la moralidad te eleva por encima de los demás y te da un poder tremendo. Entonces las élites se han dado cuenta de que colocándote como el que tiene la superioridad moral, nadie te puede rechistar, nadie te puede rebatir. Y si es un tema político, te pueden rebatir, te pueden buscar las vueltas. Oye, no, pues has hablado de invertir en eso, no, pero es mejor si invertimos en lo otro. Puedes discutir cuando algo no está moralizado. En el momento que lo has moralizado, ya tienes la superioridad moral y ya nadie te puede decir nada, se acabó. ¿Eh? Entonces, es muy difícil porque las élites, lo que te decía, se han dado cuenta de esa, son los que hacen los discursos. Hablabas del periodismo, yo estoy muy decepcionado del periodismo y, bueno, y también de la medicina y de la ciencia en general, porque lo que hacen son los voceros, son la voz de su amo, son los que transmiten esos discursos que los hacen los dueños de los periódicos y los dueños de las televisiones. Y yo no veo ya un periodismo de investigación, un periodismo, lo que era el cuarto poder, crítico con el poder o crítico con el gobierno, con los estados, ¿no? Creo que eso ha desaparecido. Eso igual está en Twitter, en ciertas cuentas o grupúsculos por ahí y tal, pero eso ha desaparecido. Entonces, yo lo que veo es quizás ser conscientes de todo esto que hemos hablado, ya un poco para ir terminando, darnos cuenta de estos problemas que supone el verlo todo desde el punto de vista moral y por lo menos darnos cuenta ya de que hay un problema, porque si estamos viviendo, no nos damos cuenta, la mayoría de la gente no se ha parado a pensar en esto que hemos comentado en esta entrevista tú y yo. Si ya eres consciente de esto y dices, caramba, esto que estamos hablando de dar tanta importancia a la moral, de que las ideologías morales las estamos tomando como religiones, no sé qué, no sé cuántos, igual ahí podemos empezar a iniciar un camino de cómo podemos ir despolitizando, desmoralizando y quitándole hierro moral a la vida que estamos llevando hoy en día, que va en el camino contrario. Cada vez es una espiral, como te decía, de hipermoralidad, cada vez es una espiral de virtud, cada vez te cuesta más ser virtuoso porque ya es ya lo que hablábamos, ya no tienes que comer carne, tienes que ir al trabajo en bicicleta, no puedes coger un avión, cada vez se te exige más para ser bueno, es decir, es una espiral que no sé dónde vamos a llegar, que casi te dan ganas de decir, oye, mira, para esto casi prefiero volver al catolicismo de antes y mira, voy a misa, doy limosna y mira, ya sé que soy bueno, pero es que ahora no hay manera de ser bueno, cada vez es una vuelta de rosca más para conseguir la virtud, ¿no? Entonces, reflexionar, parar un poco a pensar en todas estas cosas que hemos comentado y a ver si podemos iniciar un camino de intentar sacar la moral, de no plantear los temas en temas de bueno y malo. Es decir, si tenemos una diferencia política, vamos a intentar
ponerlo en términos de intereses, de qué interés tienes tú. Tú quieres esto y esto, mira, yo lo que quiero es esto y esto. ¿Cómo podemos conciliar pero no en el sentido de, machismo, transfobo, no, porque esto es, no, déjate de eso. ¿Tú qué quieres? ¿Cuáles son tus intereses? Estos. Venga, pues los míos son estos. Vamos a ver si podemos, tú tienes 10 intereses, a ver si podemos hacer 5 intereses de los tuyos y 5 de los míos. Vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo en cosas, ¿no? Es decir, desmoralizar los temas, intentar sacar la moral de todos los campos. Pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante, Miriam. Tenemos mucho trabajo por delante, pero oye, nunca mejor dicho que estos espacios sirvan como para empezar a poner una piedrecita, ¿no?, en el camino. Y fíjate, hablabas de reflexionar, piensa, para, observa, no hipermoralizar todos los temas. Yo me quedo con una frase, ¿no?, que dice, si es que necesitamos fomentar el escepticismo, estamos cegados de idealismo. Hoy en día las narrativas se venden en paquetes y solo hay dos opciones: comprar el paquete completo o rechazarlo. El cuestionamiento, la duda razonable ha desaparecido. Solo hay buenos y malos, blanco y negro. Así que por mi parte es como una invitación a ir hacia una postura media, hacia los grises. Y bueno, darte las gracias, Pablo, por de verdad haber estado aquí hoy. Ha sido súper, súper interesante. Invitadísimo de nuevo para cuando quieras volver. Seguro que nos quedarán muchos más temas pendientes. Y no me puedo ir sin antes darte por última vez micro y altavoz para que te despidas de todos nuestros oyentes y para que les digas dónde pueden seguirte y encontrarte. No, bueno, pues darte las gracias por la oportunidad de hablar de estas cosas. Bueno, yo soy bastante activo en Twitter. Mi cuenta es @pitiklinov y tengo un blog que se llama Evolución y Neurociencias. Y bueno, yo me quedaría con ese mensaje: intentar ser humildes, que podemos estar equivocados y que todos pensemos que podemos también estar equivocados, ¿no? Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí un día más. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo el capítulo 100 del podcast. Hablamos con Xavi Nieto, comunicación como arma de control político, social y económico. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Si os ha gustado este episodio, os animo también a compartirlo con alguien a quien creáis que también puede inspirar. Recordad que vuestros me gusta, comentarios y escuchas a través de las plataformas iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Podimo me ayudan a crecer y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Nos escuchamos la próxima semana y hasta entonces os dejo con un avance de lo que será el próximo episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí, un beso enorme y hasta muy pronto. La palabra chakra significa rueda de energía. Viene concretamente de India, porque allí se trabaja mucho con la conciencia de que no solamente tenemos un cuerpo físico que cuidar desde la alimentación o desde el ejercicio, sino que también hay que cuidar el cuerpo energético. Los más conocidos son los 7 chakras principales, que empieza desde la raíz. El segundo chakra sacrosexual asciende a la boca del estómago, tercer chakra, asciende el cuarto chakra, centro de tu pecho corazón, y asciende a la garganta, asciende al entrecejo y finalizamos con el último chakra en la base de la cabeza, corona. Pues este es el recorrido. Es súper interesante observar el dolor que te está avisando de ese bloqueo. Que ahora voy a explicar el significado de cada rueda de energía y qué problemas pueden brotar de ese bloqueo energético. Entonces, la energía sexual es muy interesante porque hay mucha herida. No me permito disfrutar de la sexualidad porque me da vergüenza, porque tengo sentimiento de culpa, creencias limitantes. Bloquea el chakra. El tercer chakra es mi poder. De hecho, es color amarillo intenso, como el sol. El sol es radiante, poderoso, fuerte. A nivel físico, cuando tenemos dolores de estómago o tenemos ardores, ¿dónde me estoy sintiendo con baja autoestima? Y como tú bien acabas de indicar, esta energía del tercer chakra sube al corazón, cuarto chakra, que es verde esmeralda. Sobre todo nos afecta muchísimo en las exparejas,
Por eso es súper importante observar cómo se siente mi corazón y qué heridas del pasado hay para liberar, para que la siguiente persona que yo atraiga como pareja, como enamoramiento, pues no se lleve mi regalito del pasado que aún no he liberado. Es que el otro no se lo merece o la otra. Y aprendo a no volver a elegir al mismo patrón de hombre o mujer. Este chakra en Tantra es súper importante porque se trabaja incluso el autoperdón hacia uno mismo porque le he hecho mucho daño a la otra persona. Desde el quinto chakra, está colocada en la garganta, es la comunicación. Y esto es súper interesante también porque ¿desde qué lugar me comunico al mundo? ¿Me comunico desde la seguridad, confianza y autoestima? ¿O comunico desde el enfado, la herida y el dolor? Obsérvalo. Cuando yo no hablo desde la compasión y el amor, surge la crítica y el juicio. La crítica y el juicio hacia uno mismo, ojo, hacia uno mismo incluso, y hacia los demás, baja muchísimo la vibración y es una señal clara desde esa comunicación destructiva que algo tienes que colocar dentro de ti. Es también la comunicación cuando yo soy capaz de comunicar a mi pareja qué es lo que necesito en la relación. Muchas veces nos da miedo a decir lo que sentimos o lo que queremos por miedo al rechazo, por miedo a que no le gusta a la otra persona lo que estoy comunicando. Y ojo, la comunicación, tenemos dos maneras de comunicar. O comunicamos desde la paz y desde la armonía y de esa manera no dañamos al otro, o comunicamos desde la herida y desde el dolor y desde el enfado, que desde ese lugar sí vamos a herir al otro y se va a liar una parda. Es muy interesante sentir, comunicar y el siguiente paso, ver. Porque el enamoramiento, donde no ves las cosas, que ahora vamos a pasar al tercer ojo, al siguiente chakra, tenemos siempre un año de enamoramiento que no vemos, pero pasa ese año de enamoramiento y empezamos a ver los defectos del otro. Es que yo no había visto que era tan egoísta. Es que yo no había visto que no tenía estos detalles cuando el primer año los tenía todos. La visión, qué interesante la visión, porque los ojos físicos a mí a veces me parecen limitantes. Tenemos que disfrutar y trabajar y desbloquear la mirada intuitiva, la mirada del ver más allá, porque a veces tu sabiduría interior te dice, no te metas ahí. Y lo estás sintiendo, lo estás viendo desde esa visión más espiritual. Te ahorras muchos disgustos cuando trabajamos este sexto chakra, que es la intuición. De hecho, ojo, las personas que llevan gafas, lo tengo más que comprobado, es que no ven. Ya no solamente no ven algo físico por el diagnóstico X del oftalmólogo, no, es que no ven muchas cosas de la vida. Observarnos, yo no quiero convencer nunca de nada. Toda esta información que estoy aportando gustosamente es para que lo observéis y toméis vuestras propias conclusiones. Y trabájate el tercer ojo, que es el sexto chakra que estamos hablando. Trabájate la intuición, quítate esas limitaciones de sota caballo rey. Es que esto se puede hacer así, así, así. No, es que hay infinitas posibilidades y te estás limitando tú desde esa mirada que no quieres ampliar. Yo te dejo que sigas ahí, pero yo te invito a que amplíes la mirada, si tú quieres. No es una obligación. Igual que la garganta. Cuando no comunicamos, nos duele la garganta. La garganta me está diciendo, por favor, exprésalo. Vale, físicamente me tomo la medicación, pero energéticamente hasta que no expreses con lo que te has quedado ganas de expresar, que no le has dicho, pues se te bloquea la garganta desde el dolor físico y en los ojos desde la vista borrosa. Os invito a que habléis y a que veáis. Bien, mi querida Miriam, pues el séptimo chakra que está en la base de la corona es el que te conecta como con la inspiración. Es como que te viene la inspiración, como cuando se te enciende la bombilla. Cuando hay mucho ruido mental, no podemos canalizar nada ni nos llega la inspiración, porque estamos tan mentales, tan racionales, que ojo, la mente es maravillosa para echarte los cálculos de fin de mes o organizar eventos, pero hay que aprender a manejar para que no te evite conectar con esta inspiración que todos tenemos dentro. Así que un sí para todo, un sí al perdón, un sí a la compasión, un sí al placer, un sí al amor y un sí al seguir compartiendo, Miriam.